¿por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. Ya muchos católicos se fueron con ellos, dejando la iglesia de Cristo. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. Por eso he decidido entregar mi vida para fortalecer la fe de mis hermanos. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Bueno, aquí escuchando canciones en defensa de la fe. Y como ya que yo estoy estudiando la apologética, apologética quiere decir defensa de la fe, ¿no? Voy a hablar sobre la iglesia para aquellos que estén interesados a escuchar esto. Para los que no, pues nomás ignoren. La iglesia ¿cuál es la iglesia que fundó Jesucristo aquí en la tierra? Entonces dirán, no, que Jesús no fundó ninguna iglesia aquí en la tierra. Sí la fundó. Porque ¿por qué dicen algunos que no la fundó? Siendo que ellos leen las escrituras y que predican la verdad. Y entonces, ¿qué hacemos con la cita donde Jesús funda su iglesia? ¿Dónde la podemos ver? En Mateos 16:18. Allí Cristo funda la iglesia a través de Pedro. Entonces, vamos a ver primero en Mateos 16:13, donde hay muchos grupos de hoy en día, pero son iglesias diferentes. Y en ese entonces, de esa cita, en ese entonces no había iglesia, pero sí habían grupos que estaban equivocados, que predicaban a Jesús muy diferente. Entonces Jesús se sienta y les dice a los apóstoles, ¿quiénes dicen que los hombres que soy yo? Y uno dijo, pues allá te predican, ¿verdad? Porque lo predicaban. Allá dicen dicen unos que tú eres Juan el Bautista. Pues error. Otros dicen que tú eres uno de los profetas. Ese más la pegó. Otros dicen que tú eres Jeremías. Pues también estaban en error. Y pues para que vean que siempre ha habido errores predicando a Jesús, pero no porque lo prediquen, es la iglesia que Jesús fundó. A él le interesaba que donde él fundara la iglesia estuvieran en Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, entonces dice Jesús, y ahora quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Cristo del Dios vivo. Entonces, pues él estuvo en la verdad. Y le dice Jesús, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, eso es en el 16 ya. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y cuando le dice que tú eres Pedro, es porque él ya le había cambiado el nombre en Juan 1:42. Cuando lo ve por primera vez, fijó sus ojos en él y le dijo, tú te llamarás Cefas, que en arameo pues viene siendo piedra.
Y entonces desde ahí ya él ya le había cambiado el nombre porque ya tenía un propósito en Pedro, en quien tenía la verdad. Y la iglesia de Jesús debe tener la verdad. Entonces le dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia quiere decir que nomás era una iglesia, pero que en 1520 salió un hombre llamado Martín Lutero para autonombrarse jefe y confundir ya a la población con otra iglesia fundada por él, no por Jesús. Y entonces fue el primer protestante que no quiso dejarse llevar por el mismo jefe de los apóstoles, que es el Papa. Y pues no están de acuerdo. De ahí, de cuando se sale el primer protestante, no está de acuerdo a que se le llamen padres a los sacerdotes, a los papas. O sea, sí viene siendo lo mismo, padre, guía, el que guía al pueblo de Jesús, el representante, el vicario, el mayordomo, como le quieran llamar, si no le quieren llamar padre. Sin embargo, en sus iglesias también tienen guía espiritual, que a esos también pueden ser un padre, pero como no se quieren parecer, quieren protestar ante la iglesia de Jesús y todo lo que ahí se dice, pues ellos nomás se llaman pastores, pero son impostores, porque no vienen con la sucesión apostólica como lo vienen los sacerdotes, los diáconos, los presbíteros o ancianos, que en la iglesia de Jesús ahí se hacían diáconos, presbíteros, sacerdotes. Y entonces ese es el ministerio que Jesús deja. ¿Por qué lo han cambiado las demás iglesias? Porque no son las verdaderas. Entonces quieren hacer lo que les venga en gana, pero yo no quiero estar con esa iglesia que quiere hacer y que lo que les venga en gana, y que no se dejan vigilar por el jefe, el mayordomo, el vicario, el representante, que es el Papa para nosotros, que es el representante de Jesús aquí en la tierra. Dirán que es un pecador. Pues no, en Mateos 21:15 Jesús ya sabía que allí iba a pecar y iba a ser infalible. Dos cosas diferentes. Infalible porque su fe no iba a caer nunca. ¿Por qué? Porque Jesús ahí se lo prometió, que su fe nunca iba a caer. Sí iba a pecar, pero no por eso le iba a quitar las llaves del reino. Sin embargo, ahí todavía siguió aconsejándolo que cuidara de sus hermanos, que los fortaleciera. En Mateo 21:15 le dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, ¿verdad? Y yo he rogado por ti. O sea, está diciendo que rogó ¿por quién? Por el jefe, no por los apóstoles, por el jefe que él dejaba, por el gran pastor, por el pastor que él iba a pastorear sus ovejas, su rebaño y sus corderos. Ahí 3 veces le dio la autoridad, lo hizo saber ante los apóstoles que él iba a ser el jefe que los iba a pastorear. Entonces, quien no se quiera dejar pastorear por el Papa, el primer Papa, hasta el día de hoy, el Papa que estamos ahorita, que tenemos, pues entonces no es la iglesia de Jesucristo, porque es el que vigila, el que guía, el que todo, ¿no? Entonces es la jerarquía de la iglesia. Y Jesús le dijo: y yo he pedido por ti para que tu fe no venga abajo, y cuando te hayas vuelto, o sea, porque lo iba a negar 3 veces, cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Quién iba a fortalecer? Él, el jefe, a sus hermanos. Así lo dijo. ¿Y quién rogó? Jesús, el Dios con nosotros, el Emmanuel,
Él rogó para que su fe no caiga. Aunque sea un pecador, su fe no va a caer. Entonces, para aquellos que están en desacuerdo, hacerle caso al Papa, que él viene a cambiar, que viene que no es la misma cosa de los primeros cristianos y que no sé qué. Es que él tiene la autoridad para cambiar, pero él se deja llevar por las escrituras y no las cambia. ¿Por qué? Él es el único que no la cambia. Él reafirma lo que hay en las escrituras y que así tal y como están se deben de predicar y no cambiarlas, no torcerlas. Dice en segunda de Pedro 3:16 dice que los ignorantes y los pocos firmes en su fe, las escrituras cambian para su propia perdición. ¿Ves? Entonces los que no están, sí hay quienes la cambian porque en esa cita lo dice. Y entonces en primera de Timoteo 3:15 dice muy clarito que la jerarquía de la iglesia es muy importante, y que tiene que haber una iglesia que debe de vigilar a quien predica y que sea tal y como las escrituras y que no las tuerzan. Entonces primera de Timoteo 3:15 dice, para que si me tardo sepas comportarte en la casa que es la iglesia del Dios vivo, que es base y fundamento de la verdad. ¿Quién es base y fundamento de la verdad? La iglesia, la casa del Dios vivo. Entonces para Martín Lutero y todo lo demás protestantes, y que porque cada día se hacen iglesias fundadas por hombres, porque la de Jesús ya estaba fundada desde Mateo 16:18. Entonces la iglesia católica se deja llevar por ese guía, por ese mayordomo, por ese vicario, por ese representante de Cristo. Las demás iglesias no. Entonces ellos mismos se han nombrado pastores, saliéndose de la iglesia que Jesús fundó, y eso es portarse mal. Entonces es portarse mal porque Jesús lo dice muy clarito que hay una iglesia quien tiene que vigilarlos, y entonces hay un pastor, y los verdaderos pastores son los sacerdotes, los que están encargados de perdonar pecados, aunque la gente no diga todo lo contrario. En Hebreos 5:1 dice que dice, todo sumo sacerdote que fue tomado de entre los hombres, lo recalco ahí, de entre los hombres, que no es un ángel, que es de entre los hombres, y los hombres son pecadores, y para Jesús no era nuevo. Pero vamos a ver por qué Jesús deja a un sacerdote, ¿verdad? Para que perdone los pecados. ¿Por qué lo deja? Vamos a ver. Todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres fue constituido a servicio del hombre delante de Dios, para que ofrezca ofrenda y sacrificio por sus pecados, y ya que él está lleno de debilidad, y por causa de esta debilidad él puede tener compasión de los extraviados y de los ignorantes, y por esa misma debilidad que ofrezca ofrenda y sacrificio por sus propios pecados como por los de su pueblo. Y allí lo estamos viendo muy clarito. ¿Qué hacemos con esa cita cuando están diciendo que el sacerdote es cura? Porque también a través de él está actuando Jesucristo. A través de él habla Jesucristo, él lo respalda, él lo dijo, y si no lo respalda, entonces es embustero Jesús,
porque dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y si muchos dicen que la iglesia de Jesús se acabó, entonces Dios es un embustero. Y sabemos que Dios, su divinidad no se lo permite que se equivoque o que diga lo contrario a lo que él dijo, porque su palabra nunca pasará. Y entonces, si creemos en eso, somos creyentes. Si no creemos en eso, somos protestantes. Entonces, el sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres, ¿verdad? Entonces lo escogió Jesús. Para aquellos que dicen que los sacerdotes no, que porque son pecadores. Ahí mismo lo está diciendo, que porque que va a ofrecer ofrenda y sacrificio por sus propios pecados, como por los de su pueblo. Y entonces está muy clarito, ¿ves? Entonces también dice que los protestantes de las demás iglesias, que no es la católica, siempre están protestando ante los mandatos de Jesús. ¿Cómo se le llaman a ellos? O sea, no creyentes, están protestando, están quitando parte de las escrituras. Y entonces, pues ellos dicen que no van a ir a confesar sus pecados con un pecador igual que ellos. Pero ese no es el mandamiento que Jesús mandó, tiene que cumplirse. Entonces no somos entonces creyentes a la palabra de Dios, porque las queremos cambiar a nuestra conveniencia, porque es muy fácil decir yo directamente con Jesús. Sin embargo, Jesús lo puede hacer, pero él por eso dejó el sacerdote. Entonces lo vamos a ver en dónde estaban un protestante en ese tiempo de la Biblia, porque siempre han habido que quieren hacerlo a su manera de hombres, ¿verdad? Las cosas no como le agradan a Dios. En Segunda de Reyes 5 dice que Naam, un jefe del ejército de Aram, pues que tenía lepra, entonces lo mandaron con el rey de Israel para que lo curara. Pero entonces el rey de Israel no creyó que Aram lo mandara con él, porque dijo, ¿cómo me lo manda a mí si yo no voy a otro protestante? Dijo, si yo no curo, yo no soy Dios. Entonces lo escuchó el profeta Eliseo y dijo, mándamelo a mí, yo lo voy a curar. Entonces manda a uno de los mensajeros, el profeta Eliseo, el profeta de Dios, manda a uno de los mensajeros que le diga a Naam que se vaya y se bañe 7 veces al río. Y entonces 7 veces al río, al río de Farfar. Y entonces le dice Naam, pues protestó, ¿no? Porque él quería que directamente, ¿verdad?, lo curara. Así hacen los protestantes, se les hace muy a manera de hombres. Dijo, pues yo pensaba, ¿cómo me voy a ir a bañar 7 veces a ese río tan mugroso, habiendo el río Damasco y que está en mi pueblo, en mi ciudad, uno muy limpiecito, 2 ríos que corren y están mucho mejor que esta agua de este río donde me mandan a bañar? Y entonces protestó, dijo, yo pensé que él iba a salir, el personal iba a salir a tocarme para que yo fuera sanado, y iba a invocar el nombre de Jesús y yo iba a ser sanado. Pero no, dijo, entonces ya se iba, pero los mensajeros le decían, Señor, ve báñate 7 veces, solamente eso es lo que tienes que hacer. Dijo, nada más, ve. Y bueno, lo convencieron, total que fue y se bañó y su piel le quedó como la de un bebé, nuevecita, bonita la piel. Entonces así están los protestantes con esa cita.
no quieren irse a bañar a confesarse con el sacerdote que es pecador igual que nosotros. Pero sin embargo Jesús, el poder no es del sacerdote, tienen que ir con él porque así lo manda Jesús. Está otro lo contrario en Lucas 17:11, donde salen los 10 leprosos y le dicen, Señor, ten compasión de nosotros. Se encontraron con Jesús. Y entonces dicen los leprosos, ten compasión de nosotros, cúranos. Y entonces Jesús les dijo, ¿a dónde los mandó? Le dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y ellos no hicieron lo que ese protestante, ni como los protestantes hacen, que directamente con Jesús. Si ellos hubieran sido protestantes, hubieran dicho, no, Señor, aquí mero contigo, porque ellos son pecadores. ¿Cómo nos mandas allá? Sin embargo, no dijeron nada, acataron las órdenes, inmediatamente se dieron la vuelta y quedaron limpios. ¿Por qué? Porque la intención era creerle y hacer lo que Jesús decía. No nomás, ¿verdad? Es decir, no, aquí te tenemos, o sea, tú directamente, ¿verdad? Y sin embargo, esa fue una experiencia de unos siervos, de unos que no hacen protesta, sino que fueron sanados. ¿Por qué? Porque directamente se fueron en cuanto les dijo Jesús. Se dieron la vuelta y quedaron limpios. Y sabemos que eso es lo que el ministerio que Jesús dejó a los sacerdotes, ¿verdad? Y pues esa es una experiencia que podemos ver a quienes estamos representando, los que somos católicos, que vamos con un sacerdote a confesar los pecados, o como las demás iglesias. Entonces no podemos estar diciendo que por ser pecadores, o sea, no debemos de ir. Nomás es hacer caso y ya. Esa es una. Y hay muchas más, o sea, que predican a los apóstoles y predican a Pedro también, pero no hacen lo que los apóstoles, que respetaban al jefe, a la jerarquía. Ellos no están haciendo eso, porque donde dicen vamos al culto, en un culto tiene que haber un sacerdote, que es el sacerdote ministerial. No que porque en Apocalipsis, no me acuerdo la cita, dice que todos somos sacerdotes. No, todos somos nombrados. Es un reino de sacerdotes, pero les está diciendo aquel que tiene la vocación, o sea, el que llega a ser ministerio, el que está en el ministerio sirviendo en la iglesia, confesando y haciendo el culto, el verdadero culto, la Eucaristía, lo que es. Y ese es otro tema también, que ellos no lo hacen igual, porque es un símbolo que ellos dicen que ahí no está el cuerpo de Jesús. Y por eso dicen que si tú te estás tomando de la copa y estás comiendo el pan, sin saber que allí, sin admitir que está el cuerpo de Jesús y que es la sangre, te estás tragando tu propia condenación, ¿verdad? Entonces eso es otro tema.